Muy buenas noches con todos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Bueno, como es conocimiento de ustedes, esta semana va a ser virtual y la próxima semana, si no existe ningún caos, bueno, novedad en la ciudad y país, volveremos a la presencialidad, ¿ok? Entonces, la semana pasada, que también estuvimos virtual, vimos un poco lo que son las pruebas de aislamiento en los motores, que yo les indicaba que es una prueba importante para verificar justamente el aislamiento de la bobina. Me decía que con el tiempo el aislamiento se va dañando y eso puede provocar a la larga que la bobina se queme, el aislamiento se queme y provoque cortocircuito. Y si no se le da mantenimiento debido, mínimo cada 6 meses, la máquina se va a dañar, sea transformador, generador, motor o también grupo electrógeno, ¿no? Entonces, siguiendo con la parte de máquinas eléctricas, hoy vamos a hablar un poco de lo que son transformadores, hasta donde alcancemos, y el día viernes continuamos, ¿ok? Entonces, ¿quién me dice qué es un transformador? Un concepto que ustedes tengan de transformador. Vamos a preguntar, a ver. Marjorie, ¿para usted qué es el Bueno, transformador? profesor, Buenas noches. un dispositivo, mande, Dígame, le escucho. un dispositivo, bueno, por lo que leí es un dispositivo eléctrico que funciona a través de la corriente alterna y esta se puede, una de sus importancias es que se puede transportar la energía a grandes distancias de manera económica. ¿Ya? ¿Usted ha visto alguna vez un transformador? Eh, no, No, en ningún lugar. Ya. posiblemente lo ha de haber visto, pero no lo habré explicado. Muchas gracias, Marjorie. Vamos con alguien más. Mateo. Profe, una pregunta. A ver, Los transformadores también puede ser que convierte la energía eléctrica en energía mecánica? esa es una máquina, Ah, esa es una no máquina es que un transforma. transformador. En ese caso es un motor. El motor transforma en eléctrica y mecánica. El transformador no. Ah, ya. A ver, ya que prende el micrófono, Víctor, ¿para usted qué es un transformador? Una idea que tenga. Se fue Víctor. No, profe, aquí estoy, sino que estoy pensando, porque la pena que, o sea, tenía esa idea nomás, esa consulta que le consulté, pero ahí sobre el transformador sí no tengo idea, profe. Ya, ok, bueno, gracias, Víctor. Mateo, Sí, profe. ¿para usted qué es el transformador? Ah, creo, creo que es un dispositivo que permite disminuir o aumentar la corriente alterna de un circuito eléctrico. ¿Ya? ¿Usted ha visto alguna vez un transformador? Ah, son los que están en los postes, creo, diga. Ya, están los postes. Ok. ¿Dónde más ha visto transformadores? Allá, aquí por vía refinería, la que está ahí, la planta eléctrica que está ahí, Ya, la subestación. es decir, la subestación. Y no sé, creo que sí, cotidianamente sí encontramos algunos transformadores, pero no sabemos identificarlos, pues. Ok. Ya, gracias, Mateo. Ya, todos tienen una idea básica de lo que es un transformador y qué función cumple, ¿no? El transformador primero es una máquina eléctrica, ¿sí? A diferencia del motor, que es una máquina que tiene partes móvil, el transformador es una máquina estática, ¿sí? Y su función principal es convertir
o hacer variar los niveles de tensión y de intensidad o amperaje, aumentar o disminuir, ¿sí? A diferencia del motor, que él convertía un tipo de energía a otro diferente. Ingresaba energía eléctrica y salía energía mecánica, producto del movimiento del eje. En cambio, el transformador no convierte la energía. Ingresa energía eléctrica y sale energía eléctrica. Lo que hace es convertir las magnitudes de las variables, lo que son el voltaje y la intensidad, ¿sí? Entonces, en la vida cotidiana tenemos transformadores en todos lados. Tenemos transformadores en los equipos de sonidos, en las lavadoras, en los microondas. También tenemos, por ejemplo, el transformador más En los común, postes de luz. los postes de distribución. ¿Sí? Usted va, Estos son tipo reguladores de energía. sí, convertidores, son convertidores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los cargadores de teléfono, ¿sí? Se puede decir que es un convertidor transformador. Ingresa un nivel de tensión, que son 110, 120 voltios, y sale un valor diferente, que está entre 5 y 10 voltios. Si ustedes cogen un cargador de teléfono en este momento y ven a un costado, ahí indica valor de alimentación, que puede estar entre 110 y 240 voltios, y la salida va a ser estándar, que es 5 voltios a 9 o 10 voltios, ¿no? Entonces, eso es un transformador. Toda aquella máquina que me permite transformar o variar los niveles de tensión, intensidad, se conoce como transformador, ¿sí? Y lo tenemos, eh, día a día en nuestra vida, ¿no? Les decía antes, microondas, transformadores, equipos de sonido, transformadores, ya no se utilizan los DVD, hay transformadores, eh, los cargadores de teléfonos, las lavadoras, ¿sí? Internamente transforman niveles de voltaje y de intensidad, lo hacen variar, ¿sí? Y como decía antes compañero, creo que decía Mateo, ¿no? Las subestaciones eléctricas. En las subestaciones eléctricas hay un transformador, ¿sí? ¿Por qué transformadores? Aquí en Esmeralda tenemos al sur, ¿sí? Tenemos la central, Eso este, sí es más la, la central térmica Termoesmeralda, ¿no? Tenemos Termoesmeralda 1 y al lado tenemos Termoesmeralda 2. Al lado de esas dos centrales hay una subestación que se llama subestación La Propicia. Y de ahí tiene un transformador. En toda subestación hay un transformador. Entonces, lo que hace, se genera la energía, ¿sí? Con un valor de voltaje determinado. La subestación, en este caso, la que está al lado de la central, es elevadora, eleva el voltaje, lo transporta, lo transmite, lo subtransmite, llegan a unas subestaciones que se conoce como subestaciones de distribución y luego van a los postes para comercializar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos subestaciones de distribución, tenemos la de Santas Vainas, que queda justamente donde queda la empresa Cenel, tenemos también, por ejemplo, la que queda en Las Palmas, vía el puerto, al lado de donde queda el Colegio Naval, al frente, hay una subestación que son de distribución. Entonces, se eleva el voltaje, ¿sí? Llega a la subestación de distribución para luego comercializar. ¿Por qué se eleva el voltaje? Porque por la distancia, ¿sí? Para transportar energía existe pérdida, ¿sí? Como yo les decía en clases pasadas, toda máquina genera pérdida y también todo conductor, cable, como ustedes le quieran llamar, genera pérdida. Entonces, a mayor distancia, mayor pérdida. Entonces se eleva el voltaje para que la pérdida sea menor y también la ventaja que tiene cuando se eleva el voltaje, que el voltaje es inversamente proporcional a la intensidad. Es decir, que si el voltaje aumenta, la intensidad disminuye. Entonces, cuando se eleva el voltaje, la intensidad disminuye y por lo cual se necesita conductores de menos sección. ¿Por qué? Porque la sección del conductor o el diámetro del conductor va a depender justamente del amperaje. A mayor amperaje, mayor sección.
Entonces elevamos, disminuimos la caída y también disminuimos el carga. Entonces este transformador que tiene más o menos, la primera patente fue a finales de los años 1800, ¿sí? Cuando se crearon las primeras subestaciones eléctricas para transportar energía, apareció el primer tipo de transformador, ¿sí? Y de ahí avanzando, existen diferentes tipos, depende de dónde se lo ubica, depende de la alimentación, trifásico, monofásico, en poste, ¿sí? Eh, para ubicar las subestaciones, ¿sí? Entonces, hoy vamos a la parte básica, porque ustedes no vamos a entrar muy a profundidad con eso, lo que son conceptos, partes, funcionamientos, y la siguiente clase continuamos un poco de video explicativo y también un cálculo básico que se conoce como ley de transformación, que es muy utilizado. Entonces, vamos con iniciar. Este documento, bueno, esta página, sí, le mandé el enlace al grupo para que lo vean con mayor detenimiento. Entonces, como le decía, el transformador es una máquina estática, eléctrica, ¿sí? En este caso, alimentación alterna, aunque yo considero que los cargadores también son transformadores porque varían el nivel de tensión, que está compuesto por dos devanados, ¿sí? ¿Sí? Y permite transformar los niveles de voltaje y de intensidad, ¿sí? En los transformadores tenemos cuatro magnitudes fundamentales, ¿sí? Lo que es el voltaje, intensidad, frecuencia y la potencia. Los dos primeros son los que varían, pueden aumentar o disminuir, el voltaje y la intensidad. La frecuencia y la potencia se mantienen en los transformadores, ¿sí? Siempre se intenta que la potencia se mantenga para que se aproveche al máximo, como les indicaba en los motores, ¿no? Ingresa una potencia y siempre va a haber una pérdida en la salida. De la misma manera existen los transformadores, entonces se evita o se intenta evitar que exista la menor pérdida posible para que la potencia se aproveche. Entonces, varía el voltaje y también varía la intensidad, ¿sí? Ya sea en el primario o en el secundario. Ingresa un voltaje y sale un voltaje diferente, ya sea mayor o menor. Ingresa una intensidad y sale una intensidad diferente, ya sea mayor o menor. Entonces, eso es lo que es el transformador. Y vamos a seguir. Los transformadores son importantes, ¿sí? Como les decía antes, nos permiten aprovechar la energía y transmitirla a grandes distancias, ¿sí? De la parte que es la central de generación, sea el tipo que sea, hasta llegar a la carga o a la parte de comercialización, que son las casas, comercios y la parte industrial, ¿no? Lo que le decían antes, esta parte que está aquí, ¿sí? Justamente está aquí. Cuanto más alta sea la tensión de las líneas, ¿sí? Disminuye la intensidad. El voltaje y la intensidad son inversamente proporcionales. Es decir, inversamente, cuando uno aumenta, uno disminuye. Cuando uno disminuye, el otro aumenta, ¿sí? Y al disminuir la intensidad, también disminuye el calibre del conductor, ¿sí? Por ejemplo, en sus casas, en su instalación, hay calibres de conductores 10, 12, 8 y 6, ¿sí? El calibre 6 es el más grande o el más grueso, mayor sección. Y el calibre 14 es el más delgado. En las viviendas, el calibre 14 es el que se utiliza, por ejemplo, en iluminación, para los focos. Y el calibre 6 es el que conecta a la cometida que va, por ejemplo, del poste al medidor y del medidor a la caja de break. Entonces, como ese calibre es más grande, tiene mayor costo, ¿sí?
casi un 50% mayor entre un calibre y otro. Entonces, cuando aumenta el voltaje, se aprovecha y se disminuye los calibres y el amperaje. Entonces, disminuye los costos económicos. ¿Sí? Aquí tenemos cómo trabaja. Aquí tenemos una central hidroeléctrica, ¿sí? Que va de la parte de generación. Aquí tenemos un embalse. ¿Sí? Entonces, aquí el embalse se llena, llega al tope. Cuando llega al tope, se activan las compuertas que están aquí. Estas compuertas se abren, el agua cae, el agua golpea a las hélices de las turbinas. Existen en la parte de lo que son centrales hidroeléctricas dos tipos de turbinas, depende de la forma, Kaplan y Felton. Estas hélices golpean las turbinas provoca energía, ¿sí? Y aquí entra el transformador. Si se da cuenta, está al lado de la parte de generación, ¿no? Entonces comienza a transportar energía, ¿sí? En este caso, en la parte de distribución, puede ser la parte de 13.800, 69.000 voltios, hasta comenzar a bajar los niveles de voltaje, ¿sí? Aquí llega a otra subestación, está aquí es distribución, aquí disminuye, y luego va a la parte de distribución y comercialización para las viviendas, ¿no? Viviendas, industrias y comercio. Entonces, esa es la función. Y así es como actúan los transformadores. ¿Y cómo está compuesto el transformador? Tiene partes básicas, de forma general, sea cual sea el tipo, ¿sí? Está compuesta por dos devanados, es decir, dos bobinados, uno primario y uno secundario. Uno ingresa y uno sale. Como está aquí en la imagen, déjame ver un poquito. Está aquí gráficamente un transformador, ¿sí? Tiene un núcleo, ¿sí? El núcleo está siempre en el centro, si se dan cuenta aquí, que está compuesto de diferentes metales. Y tiene dos devanados. Este se conoce como devanado primario y este se conoce como devanado secundario. ¿Ya? En el devanado primario ingresa un voltaje y una intensidad, y en el devanado secundario sale un voltaje y una intensidad diferente. Por ejemplo, voy a suponer que en este devanado aquí dice BP, voltaje primario, IP, intensidad primaria, y NP significa la cantidad de espira que tiene mi devanado, ¿sí? La cantidad de vueltas. En el secundario, asimismo, BS, voltaje secundario, IS, intensidad secundaria, y NS, número de espiras en el secundario. Entonces le decía, voy a suponer que aquí en el ingreso, ¿sí? Yo hago la medición y tengo 110 voltios. Aquí, a la salida, en el devanado secundario, va a ser diferente. Puede ser mayor o menor. Nunca va a ser igual. Porque la función de transformador, como su nombre lo indica, es transformar, variar, hacer que cambie el voltaje. Puede hacer que aquí sea 24 voltios, aquí sea 240 voltios, depende de lo que yo necesite. ¿Ya? Eso va a variar. Y así mismo la intensidad. Si esta intensidad es mayor, en el secundario va a ser menos. Son inversamente proporcionales. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Déjame eliminar esto aquí. Entonces tenemos aquí, dice, en la diapositiva, tenemos un lado de alta y un lado de baja, ¿no? ¿Sí? AT y tenemos BT. Alta tensión, donde está el voltaje mayor, y baja tensión, donde está el voltaje menor. ¿Ya?
¿sí? Y dice que puede hacer variar el valor entre un 99.7 y a un 100% de su valor que está en un devanado determinado, ¿no? Aquí, en la mitad, aquí dice flujo magnético, ¿no? ¿Sí? El flujo campo magnético es el que se produce cuando se le inyecta un voltaje a una bobina que está envuelta en un núcleo. Y ese flujo magnético me ayuda a hacer variar el voltaje y la intensidad en la salida del transformador, ¿no? Entonces, yo le inyecto un voltaje al ingreso y como la bobina está envuelta en este núcleo, ¿sí? Con material metálico, ¿sí? Provoca que se forme, ¿sí? Circunden un flujo magnético y este flujo magnético provoca que me varíe los voltajes y la intensidad en la salida, ¿no? Para alimentar aquí se carga, ¿no? Esto puede ser, va a suponer un televisor, un equipo, lo que sea, ¿no? Lo que está a carga aquí es la salida, lo que yo quiero alimentar. Y los elementos o partes constructivas del transformador. Aquí tengo un transformador, ¿sí? En este caso, voy a hacerle un poquito, quitarle el zoom. En este caso es un transformador trifásico, ¿sí? Vamos a verlo cómo está. Es un transformador trifásico, ¿sí? ¿Cómo sé que es trifásico? Porque tiene 3 borneras, ¿sí? Esta que se conoce como bushing. Bueno, bushing no, buchas, ¿no? ¿Sí? Donde se conecta la parte de alimentación. En este caso, cada bushing o buchas en español es una fase. Como hay 3, es trifásico, ¿sí? Ingresa línea trifásica. Y si se dan cuenta, aquí es bushing, hay 2 en la salida. Voy a suponer, por ejemplo, para una vivienda, ¿no? Tanque de expansión, ¿sí? Para el transformador, tanque principal, que es en sí toda la cubierta. E internamente, ¿sí? Tiene una parte de los devanados. Aquí está, ¿no? Este de aquí, la parte externa, es el núcleo que vimos en antes. Y lo que están aquí son los devanados, ¿no? 1, 2 y 3. Los 3 están envueltos en el núcleo, ¿sí? Y tiene una parte, un sistema de enfriamiento. Como toda máquina, al momento de trabajar se calienta. Cuando se calienta una máquina, va a provocar pérdidas. Y aparte de la pérdida, puede provocar que la máquina se dañe. Entonces, todo transformador tiene un sistema de enfriamiento. Así como en el caso de los motores, yo en las partes indicadas que tienen en la parte trasera, parte posterior, tiene un ventilador, ¿verdad? ¿Qué función cumplía el ventilador en los motores? ¿Qué me dice? El No sé, enfriamiento. El enfriamiento, ¿no? Entonces, cuando gira el eje está conectado a las hélices del ventilador, también comienza a girar los dos al mismo tiempo. Eso provoca que ingrese aire forzado y comience a enfriar el sistema. Si el ventilador está dañado, el motor se va a dañar. Aquí también tiene un sistema de enfriamiento. Es un aceite especial, ¿sí? Esto aquí está envuelto todo en aceite, ¿sí? Un aceite para enfriamiento. Ese aceite que cubre todo lo que es el devanado y el núcleo, provoca que la máquina se enfríe. Si ese aceite está dañado o no existe, el transformador se va a quemar, ¿sí? Se calientan las bobinas, genera cortocircuito y se va a dañar el transformador. Entonces, esta parte de enfriamiento en toda máquina es importante que se la tenga y chequear que esté en buenas condiciones. ¿Pregunta hasta ahí antes de continuar?
Nadie trabaja con un transformador. O sea, profe, que es obligatorio, digamos, que estos instrumentos mantengan tu ventilador por su enfriamiento. Es necesario y es obligatorio. Puede trabajar de igual manera, sin el sistema de enfriamiento, pero se va a dañar la máquina. ¿De qué me vale tener una máquina buena si a la larga se va a dañar? Se sobrecalienta, creo. Se sobrecalienta. Aumenta la temperatura. Usted cuando vean un motor, ¿sí? El motor cuando ya se comienza a dañar, comienza a expedir, a botar, a expulsar un olor a caucho quemado. ¿Por qué piensa que huele a caucho quemado un motor cuando se comienza a quemar? ¿Quién me dice? Profesor, porque al no haber un ventilador, todo el calor que se produce se Pero concentra en los circuitos ese caucho quemado, ¿de dónde viene? del calentamiento, sobrecalentamiento. El caucho quemado es el aislamiento que se está quemando, ¿sí? El aislamiento es una cubierta que está hecha de un material que se conocen como polietileno, ¿sí? Una especie de caucho. Entonces usted cuando quema eso, comienza a oler justamente a ese olorcito a caucho, ¿no? Entonces, yo cuando huelo eso ya sé que el aislamiento se está dañando. Y si no se lo cambia, ya sea el aislamiento o completamente devanado, eso provoca que se haga contacto entre sí, las fases que están energizadas, y va a provocar cortocircuitos, ¿no? Aparte de sobrecalentamiento. Entonces, este sistema es importantísimo, ¿no? Entonces, esas son las partes. Vamos a ver si alcanzamos antes que se acabe el tiempo, porque nos queda menos tiempo. Igual continuamos la siguiente clase, ¿no? ¿Qué tenemos más parte? Un indicador de nivel en caso para el aceite, ¿no? Para ver en qué nivel está, que está cubriendo todo lo que es el devanado, la parte de mando. Bueno, esta aquí lo tiene todos los motores, el número 8 de toda máquina. Placa característica, que me indica las condiciones nominales que necesita, en este caso, el transformador para que pueda trabajar. Bajo esas condiciones va a trabajar así como mismo en el caso de los motores. Bueno, y los bushing que ya les indiqué, ¿no? Es donde se conectan las entradas y las salidas, de alta y baja tensión. Vamos a continuar. El núcleo, ¿sí? En este caso ya indica de qué está conformado, está hecho de acero al silicio, ¿sí? Dos metales. Y son chapas, es decir, son láminas que están unidas entre sí, ¿sí? Si se dan cuenta, esta parte de aquí, ¿sí? Están así, una al lado de la otra, ¿sí? El espacio existente entre lámina y lámina es mínimo, ¿sí? Y todas juntas conforman lo que es el núcleo, ¿ya? Y tiene una capa aislante que protege contra calentamiento, ¿sí? Entonces, eso es cómo está conformado lo que es el núcleo, ¿sí? El núcleo está envuelto de los devanados, ¿sí? Entonces, la parte externa es el núcleo y esta partecita que está aquí, color cobre, son los devanados, son los conductores, ¿no? Que están dando vueltas, 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 que son la cantidad de espiras de cada uno de los devanados, ¿no? En este caso es trifásico, tiene tres bobinas. Bueno, aquí es lo que el circuito magnético, el flow magnético que se provoca cuando se alimenta los, los devanados, ¿no? Y la clasificación, bueno, aquí va a variar un poco, ¿no? Este es un tipo, puede encontrar más tipos, depende el tipo del núcleo internamente, depende el tipo de alimentación, depende el tipo de sistema, también depende mucho dónde se va a instalar, ¿sí? En poste, en caseta, en centro de control, va a variar, ¿no? Sumergible, móvil, existen muchos transformadores y va a depender de la función que yo quiero hacer, ¿no?
En este caso, a ver qué dice. ¿Sí? En este dice el tipo acorazado. ¿Sí? Aquí tenemos dos tipos básicos, acorazado y tipo de columna, y su nombre debe a cómo está colocado los devanados en el núcleo, ¿no? ¿Sí? Si se da cuenta, en el tipo acorazado, ¿sí? Está ubicado en la parte frontal central del transformador del núcleo y en la parte tipo columnas justamente está colocado a los lados del núcleo, ¿no? ¿Sí? Son dos tipos diferentes, pero la función es la misma, hacer variar los niveles de tensión, ¿no? Acá tenemos 5 minutos cerca de eso. Los trifásicos, justamente por su nombre, ¿no? Trifásicos son tres, ¿sí? Entonces, por cada una de las fases tengo un devanado, ¿sí? Un devanado en cada una de las columnas, el devanado envuelve al núcleo, ¿no? Una fase, dos fases, tres fases. Vamos a verlo más detalladamente. De aquí no. Ya lo que es el devanado, ya le indiqué, está compuesto por hilo de cobre, ¿sí? Cobre esmaltado, que conduce y transmite lo que son los niveles de voltaje o de tensión, ¿no? En forma de hilo, y este hilo, con número de espiras, envuelve el núcleo, ¿no? De aquí no. Estos son los tipos, concéntrico, excéntrico. Bueno, hasta aquí son varios. Está aquí, bueno, el sistema que les acabo de indicar, que es el sistema que me permite enfriar o mantener los niveles de temperatura adecuados, ¿sí? Siempre toda máquina con aumento de temperatura provoca pérdidas en la salida, ¿no? Sí. Dice, para evitar que se consiga alta temperatura que puede afectar la vía de aislamiento de los devanados, es preciso dotar el transformador de un sistema de enfriamiento. Está lo que indica lo que es el aceite, ¿sí? Para enfriamiento. Y existen varios tipos de aceite. Depende el transformador. Aquí no, no. Entonces, la palabra característica, bueno, que ustedes ya la conocen, es parecida a lo que es no está la imagen aquí. A lo que es la placa del motor, ¿no? Que dice, tiene voltajes, conexionado, frecuencia, potencia, intensidad, todos los datos básicos para que la máquina pueda funcionar en buenas condiciones. Y esto de aquí no. ¿Sí? Por ejemplo, esto que está aquí es un transformador conocido como al intemperie en caseta, ¿sí? Se utiliza en lugares externos y dentro de esta caseta, de este cuarto, este cubículo, está el transformador guardado, ¿no? Y solamente son para lugares externos, para exteriores, para intemperie. ¿Por qué la caseta? Para que no ingrese el polvo y la humedad. En interiores es diferente, que vamos a ver la siguiente clase. Pregunta hasta antes que se nos acabe el tiempo, que tenemos 1 minuto y algo. ¿Estamos claros hasta No, ahí? profe. ¿No estamos Sí, profe, claros? estamos claros. Ah, ya, yo pensaba que no. Próximo viernes continuamos. Se conectan al mismo enlace. Vamos a ver un video de lo que son los transformadores de funcionamiento para que se entienda mejor.
Y también vamos a ver un cálculo lo que es letra transformadora. El día lunes, ya sea presencial o virtual, voy a indicarle la práctica que vamos a hacer justamente de este tema. Vamos a hacer una práctica, vamos a hacer el cálculo y cambio de banda a un transformador. Por eso voy a indicarle el día lunes, ya sea presencial o virtual, depende de cómo se den las cosas en breve. Entonces, antes que se acabe el tiempo, ubique y presente su nombre y nos vemos el día viernes a la última hora.